muy buenos días, bienvenidos a Pichincha Universal, la mañana morocha, tu programa con color, desde la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy, martes 27 de octubre del 2020, un abrazo gigante a quienes se unen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un abrazo para quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha en Facebook Live. Gracias también a quienes ya van saludando esta mañana en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, así me encuentran también en Instagram, @Salomé181. En Twitter, 9 de la mañana y 7 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy comentarles además que estamos recordando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, ya que los archivos audiovisuales nos cuentan historias sobre la vida de las personas y las culturas de todo el mundo. Así que un abrazo gigante a todos nuestros colegas y a nuestros amigos que se dedican a la producción audiovisual. De ellos también depende muchísimo que la historia no muera, que los eventos de nuestra vida no se olviden jamás. Así que un abrazo gigante en el Día del Patrimonio Audiovisual a los queridos compañeros. Iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. 9 de la mañana y 8 minutos, estamos en La Mañana Morocha, tu programa con color. Gracias, Rolito Carrasco desde Ambato, un abrazo gigante. Marcelo Tequis, como siempre todas las mañanas. Gustavo Arteaga, ya van saludando en esta mañana. Monieli, muy buenos días. Gabriel Vertebratus me dice que estoy con pinta del lado oscuro de la luna. Un abrazo gigante para todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya conversábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, con Alexis y Licenia, sobre el programa del día de hoy. Ya cuando empieza esta carrera política, ya sea por los comicios electorales a la presidencia o seccionales, se mueve mucho la programación de los medios de comunicación, en este caso también los medios digitales ahora en estos momentos. Y tenemos programas de opinión, programas de debate, programas en los que conocemos a los actores políticos antes de los comicios electorales. Este año, al parecer, no es la excepción. Y tenemos en nuestros medios de comunicación algunos programas que ya están presentando a los actores políticos. El día de hoy vamos a analizar esos programas, especialmente los que utilizan una característica especial, y es el humor. Los programas políticos disfrazados de humor es nuestro programa del día de hoy. Con ustedes tengo a dos invitados de lujo espectaculares del día de hoy, así que no se puede perder nuestro programa. Y nuestra pregunta que tenemos para el día de hoy a ustedes, quienes nos acompañan en el Facebook Live de Pichincha Comunicaciones: ¿crees que el país está en condiciones de invertir en programas políticos? ¿Qué dicen ustedes, nuestros queridos amigos que nos siguen en redes sociales de Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha? Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa Políticos Disfrazados de Humor en La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 11 minutos, ya estamos conectadísimos con nuestros invitados del día de hoy. Como les decía, tenemos dos invitados de lujo. Quiero darle ya la bienvenida, la estoy viendo ahí, ya está Isabel Ramos con nosotros, desde licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en Estudios de la Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Actualmente se desempeña como profesora de investigación del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Ocupó también el cargo de coordinadora docente, vicerrectora de la Flaxo, sede Ecuador. Además, es profesora visitante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado libros, artículos académicos en revistas internacionales científicas sobre medios masivos, comunicación política, opinión pública y políticas de comunicación. Principales líneas de investigación son los medios, el poder, la comunicación y la acción colectiva. Mi querida Isabel, muy buenos días. Bienvenida a La Mañana. Estar aquí. Le damos la bienvenida primero a Isabel, aunque ya apareció por ahí mi otro invitado. Muchas gracias, Carla. Es un honor realmente la invitación. Muchísimas gracias por facilitar este contacto y este diálogo, que siempre es muy grato. Muchísimas gracias, Isabel, y quiero darle la bienvenida también a mi otro invitado, porque vamos a hacer un conversatorio, un programa diferente el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Orlando Pérez. Él es periodista de la Universidad de La Habana, Cuba. Ha realizado también estudios de literatura, es diplomado en gerencia de medios, ha trabajado en diferentes medios de Ecuador y México.
en los periodos con diferentes eventos políticos y sociales, entre ellos la negociación de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en 1999. En los primeros años de la década de los 2000, del 2000 fue articulista en Diario El Hoy, actualmente gerente de Pichincha Universal y además colaborador de otros grandes medios de comunicación. Tiene varios libros a su haber también. Estimado Orlando, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí. Gracias, Carlita, por la invitación y un gusto y también un honor compartir con Isabel. Siempre será bueno estar con ella. Muchísimas gracias a los dos entonces por darse cita en esta mañana fría de Quito, que nos cambió el clima terriblemente, pero bueno, aquí estamos para ponerle un poquito de sabor a esta mañana. Y vamos a conversar justamente lo que hablábamos al inicio, estimada Isabel y Orlando. Cuando ya estamos a pocos días de empezar, a pocos meses ya de empezar una votación, algo tan importante para la vida de nuestro país, siempre se mueven las parrillas de los medios de comunicación, se mueven las programaciones y aparecen estos programas de debate, programas de opinión, que son muy importantes, obviamente, para conocer los actores políticos. Pero también hay programas que se disfrazan, como hemos puesto el tema del día de hoy, y son programas políticos disfrazados de humor. ¿Se puede hacer política desde el humor, Isabel, Orlando? Se hace política desde el humor. Me parece que el humor es una herramienta muy, muy importante para conectarse con la cotidianidad de los grandes públicos. Así que esto en sí mismo, digamos, ni es extraño, ni es cuestionable, ni tampoco ilegítimo, ¿cierto? Lo que sí nos puede llevar un poquito a reflexionar más allá es la inclusión de estos programas de humor o de estos espacios de humor o del uso de humor en el marco de operaciones de prensa, operaciones políticas que utilizan, que instrumentalizan los medios de comunicación con propósitos políticos, ¿no es cierto? No necesariamente a lo mejor de campaña electoral, pero sí de posicionamiento de imagen, o dicho más cotidianamente, de lavado de cara de políticos con muy baja aceptación, con cero credibilidad, que justamente aparecerían hasta en la página de los clasificados con tal de convencerle a alguien de algo. Entonces, realmente sí, es común, es corriente. Los programas, digamos, las revistas de variedades audiovisuales utilizan e incorporan el humor. Pero hay que ver esto en el marco de una operación de prensa en la cual el gobierno de Lenín Moreno es especialista. Y es especialista porque tiene una alianza con los medios de comunicación privados, construidos en los albores del gobierno de Lenín Moreno, y digamos, esa alianza, y después también tiene el control de los medios de comunicación públicos, que en este momento y más que nunca son medios propagandísticos, y tiene unos medios incautados que prácticamente siempre cumplieron un rol diferente, digamos, al de los medios públicos. Orlando, ¿podríamos decir que el humor entonces es una herramienta de facilismo dentro del periodismo? El humor es como un poco fácil. Hablábamos también, en cambio, hace unos días con un gran humorista y yo le decía que si se puede hacer humor con política, y me decía, pues sí, es lo más fácil de todo. Los políticos siempre nos dan harta tela que cortar, nos dan papaya para nosotros los humoristas. Es fácil hacer humor de la política, pero ¿se puede hacer política con humor o es una herramienta de facilismo para llegar más rápido al público? Mira, quizás ahí hay dos o tres cosas que habría que profundizar. La primera, cuando la política es seria, cuando la política es profunda, cuando se debaten ideas, cuando se debaten programas, principios, cosas, digamos, sustanciales para entrar a la política, el humor no tiene mucho que hacer, evidentemente, le queda muy corto el aliento para hacer humor desde esa condición. Y claro, en el Ecuador la segunda cosa es que hay políticos que se prestan para eso, que garantizan a los programas de humor los insumos, la materia prima para desarrollar eso. Entonces tenemos políticos que se prestan para eso, pero al mismo tiempo saben que solamente haciendo eso hacen política. Pueden llegar. Entonces hay un señor banquero que dice ahora, ya que chucha, perdonen, pero lo dice así. Y solo dice estamos que replicando. Estoy replicando lo que él ha dicho públicamente, entonces no estoy cometiendo ningún agravio ni nada por el estilo. O dice que él, aparte de cerebro y corazón, tiene huevos. Entonces, eso, por ejemplo, da lugar
a que el humorista, cualquiera que sea por malo o bueno que sea, tiene materia prima para eso. Pero lo tercero que quisiera decir a propósito de esto, porque me hiciste preparar el tema, es que en el contexto regional latinoamericano ya se ha dado una corriente, y quizás Isabel sabe mucho más que yo de esto, que efectivamente la entrada es, casi que global de un 99% de la política en los medios, y no se hace política por fuera de ellos, obviamente da lugar a que distintos géneros, espacios, programas vean a la política desde su propio consumo, es decir, desde sus ópticas de consumo, en algunos casos de orden muy comercial. Y ahí me parece que nos estamos quedando cortos con un elemento que es clave, y ahí sí Isabel y yo coincidiremos siempre, es que el grado de crítica que hay sobre el rol que juegan los medios es nulo. Y es nulo porque se necesita que sea así, porque han anulado a los que hemos sido críticos de medios. Sabe perfectamente Isabel a quienes me refiero, que no ahora, desde hace muchos años hemos venido desarrollando crítica de medios. Claro que un tal César Ricaurte ahora vive mucho mejor haciendo críticas a quienes hacemos crítica de medios. Un tal Roberto Aguilar hace mofas, insulta y hace vejámenes contra quienes hacemos críticas del poder actual y de crítica a los medios. Entonces, yo te diría que para cerrar esta parte, la ausencia de crítica a los medios ha hecho que incluso no solamente bajen la calidad, sino que su narrativa sea muy precaria, muy baja a los niveles que requiere una población en medio de una crisis sanitaria o catástrofe sanitaria, para decirlo de mejor manera, en medio de una crisis económica muy fuerte, y al mismo tiempo con una crisis política donde no tenemos autoridades, y las que fungen de tales, como la ministra de Gobierno, en vez de atender a la ciudadanía, responder a los asambleístas, los reta, los desafía, publica libros como si fuesen reportes policiales de largo aliento, sin contrastación de fuentes, sin pensar en las víctimas. Y por supuesto, lo que saldrá próximamente, que Isabel sabe, un libro que se llama La Revuelta de los Humildes, no tendrá la acogida en esos medios de comunicación, donde no nos invitarán, como le invitan a la ministra Paula Romo, para presentar sus libros. Es importante entonces recalcar que el humor, si bien es una herramienta válida para poder hacer política, porque además somos seres políticos, es una herramienta también como un poco baja, se puede decir, para generar opinión pública. Estos programas disfrazados de humor que le decimos, les hemos bautizado en nuestro programa, pueden hacer cambiar la opinión pública, pueden generar un gran peso en los comicios electorales que están por venir. Por sí solos y aisladamente creo que no. O sea, es una herramienta que se utiliza, pero yo quiero llamar la atención justamente de este actuar al unísono y de distintas maneras desde los distintos espacios mediáticos. Entonces, esto es una operación bien pensada y bien diseñada, que tiene muchos componentes. El componente de la instrumentalización de los espacios humorísticos es uno, pero hay muchos más, ¿no es cierto? Orlando mencionaba el libro, un libro que no tiene las pretensiones de ser nada más que una herramienta propagandística, es la versión del poder. Es por eso, Orlando, que no hay contrastación. O sea, habrá intervenido alguien que alguna vez hizo periodismo en la vida, pero eso no es periodismo, eso es propaganda. Como también lo es, y es complicadísimo decirlo, la tarea de ciertos periodistas de grandes medios que justamente acogen la versión del poder y construyen preguntas que no son preguntas, son ratificaciones del criterio oficial que lo amplifica. Entonces, todo esto leído, digamos, en el marco de una coyuntura histórica, evidentemente tiene influencia en la construcción y en la producción de opinión, pero sí hay que recordar, Orlando estaba hablando de una política distinta, ¿no es cierto?, de la política en términos políticos, parece una redundancia, pero de la política que se hace construyendo, de la política que forma sujeto político, ahí hay otras corrientes, y eso también es opinión pública. Lo que quiero decir es que el trabajo político que se quiere desmerecer y deslegitimar con esta banalización,
a esta banalización de las campañas electorales y de la acción política, imagínense digamos, en ciertos estudios académicos le llaman la americanización de la política, la espectacularización, la profesionalización, dicen, ¿no es cierto? Hay cierta gente especialista en la lógica mediática que conoce súper bien los códigos de los medios de comunicación y que justamente diseña iniciativas. Entonces, una ministra que tiene las manos manchadas de sangre, que no ha hecho la más mínima autocrítica por los muertos, por los mutilados, por las personas salvajemente reprimidas, no por errores, ha dicho la Defensoría del Pueblo, no por excesos, sino por una política, ¿sí?, llevada adelante con las fuerzas de seguridad y evidentemente en el marco de un ajuste salvaje que perjudica a los que menos tienen, que perjudica a las mayorías y que no entra, no puede ser aceptable, no puede ser, digamos, no se puede someter, sino por la vía de la represión. Entonces, este es un lavado de cara para legitimar la acción represiva ilegal que tendrá consecuencias, las va a tener, que tendrá consecuencias porque las víctimas van a reaccionar, van a ejercer sus derechos y los ciudadanos en algún momento se van a dar cuenta. Esto pretende manipular a quienes solamente consumen medios, no tienen otros espacios, desgraciadamente, de consumo cultural y su opinión se articula a través de los medios. Y sí, tiene efectos, tiene consecuencias. Estimada Isabel y Orlando y queridos oyentes, quiero invitarles además, a propósito justamente que ya has traído alusión, mi estimada Isabel, el extracto de uno de estos programas. Si bien hay algunos programas en los medios digitales, por ejemplo, Ingobernables, que está siendo dirigido por Rodrigo Iyalal, que todos los conocemos, ellos son psicólogos, están haciendo entrevistas a varios actores políticos, lo han hecho, a mi gusto, realmente sumamente bien, y poniéndole ese toque y sentido de humor que tienen los chicos. Sin embargo, hay otros programas que también están ahora vigentes en medios de comunicación y vamos obviamente a tomar uno de ellos, es de TC Televisión. Tengo un pequeño extracto que quiero que escuchen nuestros oyentes, escuchen mis invitados, quienes nos acompañan a través de YouTube en Pichincha Universal, pueden ver el extracto. Así que vamos a escuchar un pequeño extracto de este programa Fake News de TC Televisión. ¿Qué se hace cuando hay un motín, o hay... 50.000 personas en la calle. Eso tuvimos en Quito un día, 50.000 personas en la calle. ¿Qué se hace? Estoy esperando que sea el juicio político. Les mandé una carta a los asambleístas para decirles que ojalá sea presencial porque quiero hacerles la misma pregunta. ¿Qué hace la policía con 50.000 personas en la calle? Claro, tira algodones. Sí. Les pide, por favor, retírense. Ay, se malito. Pilas ahí. No tumbes ahí. No prenderás ese edificio. No temes. Sí, Deja ese cajero ahí. Oye, que no te hagas caco. Dice, es el centro histórico. Sí, bueno. Claro, no, es otra cosa. Oye, y otra... Es de locos, es que es de locos. Este es un extracto, le escuchábamos el audio del programa Fake News, su primer capítulo, David Reynoso, Víctor Arauz y Alex Bisuete, entrevistando a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Cogimos un pequeño extracto donde conversan sobre las manifestaciones de octubre del 2019 y la ministra obviamente justificaba el accionar de la Policía Nacional. Sin embargo, quienes están conduciendo el programa no solamente están de acuerdo con lo que dice la ministra, sino también le ponen ese toque de humor, entre comillas, a las víctimas de octubre del 2019, a quienes perdieron sus miembros, quienes perdieron su vida, y están tomando partido en un programa de televisión, además de un medio incautado. ¿Cuál es tu opinión, Orlando, sobre este programa? Mira, yo lo vi por obligación periodística porque me toca. En 2 días vi yo. Pero yo la verdad no sé ni cómo empezar para no ser tan grosero con respecto a algo que da asco. Sinceramente, da asco. Da mucho asco mirar cómo, incluso si fuese de humor, es tan malo el programa, pero tan malo, porque ni la invitada, que de humor creo que sabe poco, a pesar de que cuando la conocía era chistosa, tenía sus cosas humorísticas, no sabe cómo actuar porque la realidad es demasiado dura y demasiado cruda. Ella se pregunta y dice, ¿qué hacemos cuando hay 50.000 personas en la calle? Pues respetarlas.
Su libre acogerlas, derecho de... dejarles que se expresen, dejar que hablen, dejar que se pronuncien. Para eso es las calles, para eso es la democracia. Pero si ella dice que, y como le dice el señor David Reynoso, entonces le lanzamos algodones. Eso a mí de verdad que me da asco, de verdad lo voy a decir así, aunque fastidie, joda, pero da asco, da ganas de vomitar frente a unas expresiones de esa magnitud que supuestamente están camufladas de humor. Y ahí sí quiero mencionar, a propósito de lo que decía Isabel, porque si fuese humor, yo personalmente creo que hay personajes políticos que cuando se enfrentan a humoristas se enfrentan bien, sacan su chispa, son gente que tiene humor y tiene ingenio, pero yo no me estoy figurando estos programas para el humor. Yo, por ejemplo, creo que el de Yelal y Rodrigo, que son dos buenos y grandes amigos, ya no son tan chicos como tú decías, ya han recorrido su tiempo, tienen su experiencia. Verdad, es verdad. Entonces ellos ya tienen un manejo escénico y tienen unas incluso preguntas que naciendo del humor le obligan al entrevistado a sacar su lado oculto, lado no muy visible. Yo, por ejemplo, me tuve que ver las entrevistas que le hizo a Lucio, le hizo a Villavicencio, a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, y evidentemente más que lo que los invitados decían, veía cómo manejaban ellos su propio libreto. Y ahí hay cosas que, por ejemplo, me parece que funcionan en un programa de humor. Yalá le saca a bailar a Paola Pavón a bailar salsa, los dos saben bailar salsa, y entonces uno se entretiene, y ahí viene la palabra clave. Si yo voy a un programa de humor y entro en un programa de humor, me debo entretener. Mi compromiso con ese programa es que mutuamente llegamos a un acuerdo, que es entretenernos. Es decir, ellos se divierten haciendo ese trabajo y yo me entretengo viendo lo que están haciendo. Y eso evidentemente en el programa de TC no hay, por más que digan lo que digan. Hay un segmento que hubiese sido bueno sacarlo cuando ella dice, María Paula Romo dice, el que la hace la paga. Y obviamente esa parte después en postproducción está bien trabajada porque obviamente parecería que es una autoflagelación, una autoinculpación contra ella. Pero eso digo, si vamos a hacer humor, hagamos humor de verdad. Y si yo, que no soy tan bueno para hacer humor, me meto a un programa de humor, obviamente tengo que ir preparado para hacer eso, pero no hagamos, ahí es el pacto no cumplido, o más bien el pacto acordado entre programación y autoridad que va al programa, de querer lavar la imagen de unos delitos y de un acontecimiento sangriento que quedará marcado en la historia del Ecuador para ponerlo en tono de humor y hablar de qué hago con 50,000 personas en la calle. Entonces, si estábamos en el régimen de Pinochet y otro, matábamos a las 50,000 personas. Si estábamos en condiciones como... Y después nos reíamos de eso. Y después en San Cata mataron a más de tres docenas de personas. Ese es el rol que debe jugarse. Entonces me parece que ahí no caben discusiones, ahí cabe la crítica profunda. Creo que lo que decía finalizando la primera parte de mi entrevista, de esta entrevista, ¿dónde está la crítica para hacer reflexionar a la gente sobre eso? ¿Quién está poniendo? Si es que no hubiese este programa, yo creo que no estaríamos conversando de estos asuntos y la gente de alguna u otra manera tragaría ruedas de molino de muchas cosas. Ahora, por ahí estábamos conversando, Isabel, antes de tu intervención, del análisis del extracto que acabamos de escuchar, y es que muchas personas por ahí nos deben estar escuchando y dicen, bueno, pero hacen programas de humor, justamente hablando, por ejemplo, de Ingobernables, que lo hacen en medios digitales. El problema podría radicar en que es un medio incautado y que se está utilizando además medios y inversión de los ecuatorianos. Bueno, eso es parte de la cuestión. O sea, quiero unirme a las expresiones de Orlando. Esto es absolutamente despreciable. No hay palabras para definir esto. Es la acción concertada, la colusión, porque es así, o sea, porque hay dolo ahí. Es la acción concertada entre el medio de comunicación o estos actores y una ministra que aparece toda guionada, absolutamente rígida, crispada, tratando de tener una sonrisa y tratando de mezclar, digamos, algunas cuestiones de la cotidianidad, algunos chistes fáciles, la verdad. El humor, cuando es un poquito más elaborado, justamente interpela el pensamiento, lo decía Orlando. Nada, el chiste fácil, absolutamente burdo.
y junto con una operación. Esto tiene el propósito de naturalizar la represión. Cuando David Reynoso dice ¿qué hacemos con 50.000 personas en la calle? Está naturalizando la acción represiva ilegal. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que se está ofreciendo. El sentido común se forma también desde los medios de comunicación. Yo nunca diría que los medios de comunicación son los constructores del sentido común, pero muchos de los sentidos comunes socialmente dominantes están articulados desde y con los medios de comunicación. Entonces, el uso del espacio mediático precisamente para naturalizar delitos, crímenes de Estado, cuando el Estado asesina, cuando el Estado mutila, cuando el Estado tortura, eso se llama crímenes de lesa humanidad y están tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Eso lo sabe perfectamente la ministra y por eso tiene la necesidad de aparecer en cualquier lado, en revistas banales de supuesta discusión de moda, de maquillajes, aparece diciendo sus cosas. O sea, que tenga que hacer eso, lo que habla es justamente de la bajísima popularidad y credibilidad. Quiso armar hace poquito esta señora ministra un escándalo involucrando a un candidato de oposición, al candidato con más opciones en este momento, con más aceptación popular. ¿Y qué pasó? La verdad es que cualquiera que miraba decía, bueno, una ministra haciendo un señalamiento de este sentido va a tener eco. No lo tuvo. Ni siquiera los mismos medios de comunicación tomaron eso para armar el escándalo que pretendía. La ministra no tiene credibilidad, la ministra no tiene arraigo popular, la ministra está ganando amigos por todos lados y lo único que es, nunca, en realidad yo voy a lo mejor Orlando tiene un criterio diferente, pero la ministra María Paula Romo nunca hizo política en serio, de esa política de la que hablamos, la política de la construcción desde abajo, la política con la gente. Ella siempre privilegió las componendas dirigenciales, los acuerdos palaciegos, se siente muy cómoda en esos espacios y esos son los espacios que en este momento la sustentan. Entonces, evidentemente un político que quiere hacer política, lo quiere esta señora, no puede conformarse exclusivamente con eso y sí necesita un impacto en la audiencia. De ahí es que arman estos guiones burdos, estos guiones absolutamente, no sé, de baja calidad. Esto de me encuentro en el ascensor con los protagonistas del programa y empiezo a hacer bromitas. O sea, realmente, este guionado se nota, ella no es actriz. La situación en la que está nuestro país también, ¿no? Exactamente, en la situación. Y una cosa importante, o sea, las manifestaciones, las expresiones ciudadanas de octubre, por más que se anden buscando culpables, hay una responsabilidad importante de esta ministra, que también creo que estaba encargada de la política, de la gestión de la política en ese momento, que no fue capaz de justamente establecer un marco de negociación, no lo hizo, y después salió con la acción represiva. O sea, ya caotizó las cárceles, ya, demostró que no sabe hacer política en el sentido del diálogo, de la construcción de espacios, no sabe o no puede, no quiere, y tiene que recurrir a las operaciones, tampoco, a las operaciones de prensa para poder mejorar una imagen que no la levantan ni con una grúa. En este momento es imposible y creo que está preparándose para el futuro. Para el vuelo. Ángela Cuichán dice, esto es burlarse del pueblo que estamos cansados de tanta injusticia. Andrew Guevara dice, hola, buenos días, saludos desde Ambato. Yo estoy de acuerdo con Orlando, es un programa del esnable, jamás lo he visto, pero ahora con más razón aún no lo veré. No se puede hacer broma con la pérdida de la vida de las personas por más humor negro que se trate. No se debe jugar con los sentimientos de los familiares. Vamos a dar lectura rapidito a los comentarios de nuestros oyentes en las diferentes plataformas de comunicación. Ramiro Cruz dice, en cuanto a la pregunta, considero que no se puede invertir, ya que no hay dinero en el país para considerar inversiones, entre comillas, considerando que ya se
se les asignará dinero para las campañas, hablando sobre la pregunta que tenemos el día de hoy en nuestro programa. Amanda Pérez Torres dice, usan el humor como herramienta para justificar la violencia. Qué vergüenza. Esos programas solo ponen en evidencia la cultura violenta en Ecuador. Wellington Echegaray dice que es repugnante esos programas de disque humor en burla a la ciudadanía ecuatoriana, que lo que es un acto de protesta a una dictadura. Dice Sol Romeluna, excelente criterio de Orlando. El señor Reynoso, y con minúscula, le pone Reynoso, siempre ha sido vendido al mejor postor. No es actor y obviamente es una vergüenza para que se disfrace de periodista. Andrés Guevara, toda la razón y apoyo al comentario de Isabel. Son comentarios bajos y burdos, dice, sobre lo de los comentaristas de este programa. Y ahí vamos a hablar un poquito justamente de la parte periodística. ¿Qué tanto se le puede entregar un programa de opinión política a personas que no tienen un criterio periodístico formado? No por deslegitimar el talento o la trayectoria que puedan tener los presentadores, pero están manejando un programa político por más que sea de humor. No sé cuál es tu criterio, Orlando, en este sentido. Bueno, ahí, a ver, hay varias cosas también. Uno, yo no sé ya qué le llamamos periodismo en el Ecuador. Ya lo hace cualquiera ejerce acá una cámara, se pone a entrevistar y hace de periodista. Eso me parece que ya va desmontando los conceptos básicos de lo que significa hacer periodismo. Obviamente respeto a la gente que hace de youtuber, utiliza el Facebook, pero hacer periodismo en un medio de comunicación tiene algunos básicos conceptos y algunas obligaciones morales, éticas y legales que cumplir, y eso evidentemente no se está haciendo. Y también es cierto que hay periodistas con título que hacen programas horribles, también es cierto, no voy a negar que no solamente hace falta ser periodista para hacer ese tipo de programas, hay cosas que se ven horriblemente. Hay personas como un tal Fernando Villavicencio que dice que tiene título de periodista y ya sabemos de dónde sacó el título, ¿no? De dónde salió ese título, creo que era de la universidad que se llamaba de Colombia o algo por el estilo, pero dice que es periodista. Pero en fin, bueno, ya hablando de eso. Lo otro, a mí me parece que se avecina una campaña electoral bastante complicada, bastante dura, donde los medios de comunicación tienen un candidato que les pauta, que les financia, y que obviamente ya vimos lo que pasó en las elecciones del 2017, a pesar de que el candidato ganador fue vilipendiado por todos los medios de comunicación tradicionales, evidentemente ahora son sus aliados. Dos, sabemos la postura de los periodistas. Hoy un periodista le entrevistaba al señor de Sedatos y este periodista gozaba con que las encuestas que le daban ahí le ponían en primer lugar a su candidato. Entonces, tenemos súper claro eso, sin ninguna duda, los periodistas, los medios de comunicación tienen su propio candidato. Lo que pasa es que se disfrazan de neutrales, de objetivos, de responsables, de que atienden a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y esa hipocresía ya no se les cree absolutamente nadie. Y un tercer elemento que me parece también muy importante, pero muy importante, Isabel, además, en esto hay que tener más trabajo de investigación, es dónde la gente se está informando o desde qué fuentes y desde qué medios se está informando la gente. A mí me preocupa mucho que nosotros mismos sigamos creyendo que las únicas referencias informativas y editoriales son los canales tradicionales, Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya creo que no, porque yo he comparado incluso cuando están en vivo a través de redes sociales los programas de televisión o los mismos periódicos que ahora hacen transmisiones por redes sociales y sus visitas son muy bajas comparadas con otras. Incluso con la misma Pichincha Universal hay unas diferencias enormes, a ratos le supera enormemente Pichincha Universal a ciertos canales. Lo que hace Teleradio desde Guayaquil, Jimmy Jairala, es de largo mucho más que la sintonía que tienen algunos canales y medios de comunicación guayaquileños. Y así podemos enumerar algunos más. Entonces me preocupa mucho que nosotros sigamos poniendo el énfasis o la lupa sobre algo que la gente no está viendo. No desmerezco ni tampoco digo que no sean nadie, que nadie les ve, no digo eso. Pero evidentemente aquí se ha producido lo que Isabel sabe, venimos discutiendo desde hace quizás una década. Hay una dispersión de fuentes, hay una polarización en cuanto a los espacios informativos. El otro día me invitaron a una charla con un canal de YouTube y de Facebook
de Manta, y teníamos más de 500 personas en un cierto momento. Yo decía, ¿por qué tanta gente? Cuando después ves a la misma hora el noticiero de Manavisión, no tenía ni 200 personas. Es decir, ahí es cuando entiendes que algo está pasando, que algo ocurre en ese espacio, y que obviamente la campaña electoral va a ser muy dispersa, muy polarizada, con distintas fuentes, y ya han aparecido también, además, canales informativos de los candidatos, canales informativos de los movimientos locales. De hecho, quisiera comentar algo que es muy importante. Cuando se produjo la celebración o conmemoración de la CONAIE en Pujilí sobre octubre, ningún medio de comunicación lo cubrió. No hubo casi nadie que cubriera. Nadie. Y cuando tú revisas las transmisiones de la CONAIE y del MISIP, del Movimiento Indígena de la provincia de Cotopaxi, cuando ves esas transmisiones, tienen 2.500, 3.000 personas que estaban viendo ese momento, esa transmisión. Entonces dices, ¿desde dónde se está informando la gente? Y solamente por curiosidad, y si me escuchan mis hijas no van a dar la razón, el otro día me puse a dar vueltas hasta que ellas salieran viendo YouTube, y veo que, por ejemplo, transmiten desde el Cotacachi un partido de cuavóley, de mujeres contra hombres, y tiene más sintonía que lo que podrían estar pasando en ese momento en Teleamazonas. Y esas cosas, por ejemplo, a mí me dan a pensar, y por eso insisto, que la investigación es insuficiente, que nuestra materia prima para analizar estas cosas no hay. Tiene que ir más allá. Manejándonos sobre los mismos territorios. Y por supuesto, ahí viene la crítica, las autoridades creen que porque van a Teleamazonas, porque la señora María Paula Romo va a TC, al programa Fake News, ya obviamente ha lavado su imagen. Ahí sí creo que está equivocado. Claro, la realidad es otra, y sobre todo ahora con los medios digitales. Y por eso yo también hacía alusión al inicio de este programa Ingobernables, que se transmite solamente a través de YouTube, a través de su canal de YouTube, y es súper importante. Nos hacen una consulta uno de nuestros oyentes y nos pregunta si es que tal vez ustedes como panelistas pudieron ver la caricatura que se hizo el día de ayer en diario La Hora, que realizada por de Jorge Yunda, referente al COVID-19. Y sale el alcalde de Quito con el resultado de COVID y dice finalmente un resultado positivo. Nos hacen esta pregunta para analizar esta caricatura, porque no es solamente, recordemos que no solo es la televisión, no solamente es la radio, también está la prensa escrita que todavía, y que ahora también está mucho más en los medios digitales. Salió esta caricatura el día de ayer. ¿Hasta dónde debe llegar el humor con este tipo de cosas, además personales también de los actores políticos? Bueno, en realidad el humor es muy difícil ponerle límites al humor, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Charlie Hebdo. Realmente hay una polémica global alrededor de hasta dónde, cuáles son los límites y cuáles serían las líneas rojas. No estamos hablando de eso. O sea, desgraciadamente de lo que estamos hablando es de una operación en la cual ciertos actores mediáticos se prestan voluntariamente o a cambio de beneficios o de dinero o de pauta o de lo que sea, para entrar en una operatoria de lavado de cara, de mejoramiento de imagen. O sea, es diferente. O sea, el humor político existe, va a existir. Estoy de acuerdo con Orlando en que hay que replantearse justamente el papel de los medios tradicionales, pero aquí varias cosas. Los medios tradicionales siguen siendo los espacios de interlocución de las élites. Nunca dejaron de ser eso, y ese es un elemento importante del discurso y de la palabra pública, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, también existe muchísima gente, la juventud ahora está rompiendo, digamos, esas barreras, pero está la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información, que marca justamente que ciertos sectores sociales, digamos, clasificados por edad, por localización geográfica, en fin, tengan que consumir, si se quieren informar, los medios tradicionales. Entonces, evidentemente sí, los medios tradicionales han perdido enormemente la legitimidad por su propia
acción y por su propia operatoria. Desde hace una década y un poco más, en América Latina se está discutiendo justamente el papel, el rol político de los medios de comunicación. Nunca hubo, digamos, hay un sector importante de los estudios de la comunicación que siempre supo, donde se manejó como un dato de la realidad, que los medios son actores políticos, pero hubo un buen número, digamos, una buena cantidad de gente que justamente a partir de las polémicas entre los gobiernos progresistas que empezaron a confrontar a la prensa concentrada, a los medios empresariales como un poder, ¿sí? Se dieron cuenta de que esto existía, ¿no es cierto? En este momento lo que estamos viendo es que actores políticos utilizan el acceso fácil, el acceso rutinario que tienen a los medios de comunicación para tratar de convencernos de lo que no nos van a convencer. Una ministra que no es competente, una ministra que por más que diga lo que diga, no está haciendo bien su trabajo y que es exponente del peor gobierno que hemos tenido, no va a lograr a partir de los medios de comunicación mejorar una imagen que en este momento no se puede. Entonces, es importante señalar que los medios de comunicación tienen una legitimidad, tienen una importancia, es necesario considerarlos, pero es cierto que la ciudadanía se está informando por otros medios, está buscando, pero los medios de comunicación tienen fuerza, ¿por qué? Porque también, ¿sí?, hay espacios en redes que utilizan las tecnologías de la información que replican el mismo discurso mediático. Si hay algo que ocurre, hay una mutua ratificación. Por ejemplo, Orlando hablaba de Fernando Villavicencio. Ya sabemos, digamos, a quién le interesa que se difunda lo que produce este señor. Este señor produce por encargo, lo ha dicho él mismo, pero ¿cómo se legitima eso si no a partir de la circulación? A partir de que medios tradicionales, de espacios de otro tipo, replican eso y no perdamos de vista también la asociación de estos pseudo periodistas con los organismos de inteligencia que hacen espionaje ilegal. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Una cosa es el manejo legítimo de la información, respondiendo a demandas de comunicación y de información de la ciudadanía, y otra cosa es pretender incidir en el espacio público a partir del espionaje ilegal. La ley de comunicación era clarita en eso. No se puede, digamos, difundir información obtenida por métodos ilegales. Y yo me acuerdo que los periodistas, perdón Orlando, perdón Carla, solo completo esto, que se dicen que son periodistas de investigación. Este debe ser el país con más periodistas de investigación por kilómetro cuadrado del mundo, sí, por las autoproclamaciones, ¿no? Entonces, esta gente decía que resistía eso, ¿no? De que no se acepte la legitimidad de la información, digamos, obtenida por métodos ilegales. Es decir, aceptaba esta asociación ilícita entre funcionarios de la justicia, organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad para beneficiar y sustentar un proyecto político que perjudica a las mayorías. Disculpen. No, tranquila Isabel, más bien muchísimas gracias por ese análisis que es importante y por además de ponernos el toque de humor en el programa, que también es importante siempre. Queremos comentar también lo que nos están diciendo nuestros queridos oyentes en estos momentos. Marco Ulloa dice, buenos días, en mi caso hace 20 años no miro los medios de comunicación tradicionales, lo que pasa con muchísimas personas. El límite, José Andrade dice, el límite al humor es el respeto al derecho ajeno, además es abusivo. Eduardo Quitillo dice, buenos días, lamentablemente nuestro país no toma en cuenta la preparación y formación de estas personas que fungen de comediantes que por sus incapacidades se limitan a decir no importa qué. Y hay gente que no ve el mensaje escondido, que es repugnante. Felicitaciones por el programa. Y justamente para terminar, esto quería comentarles que tenemos otro extracto de este programa que estamos haciendo el análisis para irnos a los otros programas de los medios digitales. Así que escuchemos este extracto que quería que lo analicemos junto a nuestros panelistas. Escuchemos, por favor. Bueno, y en este episodio vamos a analizar sobre cómo reactivar la economía de este hermoso país. ¿Por qué? Porque según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es decir, el INEC, en este tema de la pandemia hubo demasiado desempleo. Es decir, los puntos subieron. Pasó Ecuador de tener el 3.8% a tener el 13.3% entre mayo y junio del 2020. Es decir, es muchísimo. Hablamos de 9.5 de desempleo.
O sea, pasamos de 311.000 a casi 1 millón de desempleados y gente sin camello. Con razón hay tanta gente vendiendo comida por redes sociales. Oye, a mí me piden que los apoye en mis redes. Y hay una comida que es mala. Hay una que sí es mala. Hay una que sí es mala, que no dan ganas ni de publicarla. Toca. Pero mire, aunque no crean, este porcentaje es el más alto desde el 2007. Señoras y señores, según estimaciones, Latinoamérica se recuperará de toda esta crisis de la pandemia más o menos en el año 2025. ¿Qué? Así es. Sí, esto quiere decir que mi abuelito no podrá ver esta recuperación. Sí. Así que es por esto que nosotros decidimos preguntarles a ustedes, ¿no? Decidimos explorar todo esto con ustedes. Pequeño extracto del el segmento El Debate, que se llama dentro de este programa Fake News. Hablábamos sobre los actores, los presentadores del programa, que no quitamos obviamente sus talentos o lo que puedan hacer y su preparación y trayectoria. David Reynoso, Víctor Arauz y Alex Bisuete. Ellos están facultados para hacer un análisis de desempleo en el país y sobre todo para meterle ese toque de humor, entre comillas. Hoy hemos puesto muchas comillas en este programa, sobre la desesperación de la gente en vender lo que sea, en realizar sus emprendimientos. Es tal vez ya pasar esa línea, esa delgada línea del humor y llegar a la burla del dolor ajeno. Orlando, ¿cuál es tu apreciación? Mira, eso como lo que mencionaste de la caricatura del diario La Hora con respecto al alcalde Yunda, con el cual, por supuesto, la única afinidad que me une con él es ser hincha del Nacional, lo cual habla muy bien de él. Nos une. Sí, nos une. Así que, más allá de las diferencias y de las afinidades, el que él esté con COVID no puede ser posible que sea objeto de burla para la gente. Segundo, que utilicemos un programa de humor para dar información y utilizar las cifras muy antojadizamente sin explicar el contexto, porque ese es uno de los problemas, cómo ocurre aquello. Evidentemente también prueba la baja calidad y el poco respeto a la situación que viven miles, decenas de miles de personas. O sea, se habla de 1 millón de desempleados, entonces jugar con el drama así no me parece. Yo sí creo que evidentemente hay necesidad de que se discuta sobre el tema del humor. Si estamos hablando de humor, evidentemente exijamos que sean programas humorísticos, serios. Hay demasiados buenos ejemplos en el mundo como para seguir y sabemos que hay bastante material para trabajar sobre eso y que no se puede burlar de esa manera. Y por otro lado, insisto con el tema de la crítica. En Pichincha Universal hay un programa los jueves que se llama Los Periodistas. Me parece que adquiere cada día más un peso significativo a la hora de analizar la realidad de los medios, de cómo se maneja incluso la propia investigación. Pero para cerrar y no alargarme, creo que lo que también probó la pandemia es que no solamente hay una precariedad de recursos económicos y de escasez en cuanto a eso, sino también hay una precariedad de ideas y de capacidad cognitiva para colocar sobre la realidad un drama muy complicado. De esto seguiremos hablando mucho tiempo sobre la pandemia y seguramente habrá cómicos, entre comillas, que sigan haciendo burla de esta situación. Yo creo que este es un tiempo en el que se probó también al periodismo, hasta donde el periodismo efectivamente está preparado para asumir retos y desafíos en situaciones extraordinarias. No creo que se ha dado eso. También hemos descubierto talentos y valores para poder seguir trabajando sin mayor dificultad, sin que la gente se afecte. Pero obviamente me parece que hay mucho trabajo de análisis y de crítica sobre lo que pasa con el periodismo, con la comunicación en general. Y esto del humor es una parte pequeñita comparado con las otras barbaridades que cometen otros. Porque si es que van a hacer un programa que se llama Fake News, por ejemplo, díganle al señor Carlos Vera que no ponga imágenes de venezolanos capturados en Honduras diciendo que son los venezolanos que estuvieron aquí en el Ecuador en octubre. O que le digan a la señora María Paula Romo que nos cuente, aunque sea a modo de chiste, y que sea un poquito chistosa, y nos diga por qué razón le dijo a Olavini que era ruso y que se subía en los aviones junto a Ricardo Patiño. Eso que parece ahora un chiste es la razón por la que estuvo preso 70 días el señor Olavini. Entonces no es un chiste meter a la gente presa. Es una fake news. 50 días, 70 días, a partir de que dijo que era un hacker ruso y que se subía en los aviones con Ricardo Patiño,
o que por un tuit del señor Cristian Zurita, que dijo que las volquetas de la prefectura de Pichincha estaban paralizando. Entonces el señor Cristian Zurita, hasta ahora no he visto, y si me escucha, que me escuche clarito lo que le voy a decir, hasta ahora no desmiente que esas volquetas no eran de la prefectura y que por esa razón metieron presa a Paola Pavón. Es decir, por esos tweets de estos periodistas agenciosos hicieron todo para conculcar derechos de personas. Metieron preso a Olavini, metieron presa a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, a Cristo González. Hay muertos, hay personas sin los ojos, y ellos siguen diciendo que son los salvajes que caotizaron Quito. Así se expresan esos periodistas. Así están trabajando la realidad de este país. En vez de colocarse del lado de las víctimas, están del lado de los poderosos, que ahora tienen un poder efímero, sí, pero que sabemos que responden a cierta embajada, a ciertos financiamientos, como reconoce el señor Villavicencio, y que denigran este oficio, lo denigran absolutamente. Ya lo explicó mejor Isabel sobre el uso ilegal de herramientas para publicar supuestas investigaciones, y buen chiste de Isabel, de que hay más periodistas investigadores por Producto Interno Bruto en este país. Podemos ser también graciosos de vez en cuando, pero también hay que recordar que la profesión del humorista, el comediante, también es algo que denota también gran trabajo. Entonces, aquí en el Ecuador también tenemos humoristas que son espectaculares y que han hecho humor político por mucho tiempo, y no solo en medios de comunicación. Recordemos que años y años va haciendo bastante humor político ahí en el Ejido el señor Carlos Michelena, y ha sido muy crítico en muchos sentidos, y a muchos actores políticos también. Entonces, también reconocer el trabajo del periodista y también el trabajo del comediante, del humorista, que es importante. No, y el propio David Reynoso fue en su momento. El mismo David Reynoso fue excelente. Sí. Fue. Sí, así es. Edison Altamirano dice: hola, no estoy de acuerdo con el término medio de comunicación. En mi concepto son medios de difusión porque comunican las ideas de los empresarios y banqueros. Buen programa, saludos a los exponentes del día de hoy. Muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo, así que tenemos que despedirnos. Mi estimada Isabel, una última reflexión de tu parte sobre este tema. Nos podríamos quedar 2 horas más, Orlando. Ya ves, ya me decía, me estaba reclamando, 1 hora, ¿quieres que esté ahí contigo? Sí, 1 hora está volando, Isabel. Se pasa volando, y muchísimas gracias por la invitación. Hay que recordarle siempre a la audiencia, y tenemos que recordar todos, que el espacio mediático es un espacio de privilegio, es un espacio al que no todos los ciudadanos acceden, y que lo que está en el espacio mediático está a expensas de otra cosa que no está y que a lo mejor debería, que es más importante, que es más trascendente. Entonces, cuando se toma la utilización del espacio mediático para atender necesidades de información y de comunicación de las mayorías, es un uso legítimo. Si es que se hace digamos, si se usa el espacio mediático para otros fines, para fines particulares, para mejoramiento de imágenes políticas con otros objetivos, ese es un uso que no es legítimo. Y una cosa chiquitita sobre el humor que interpela al pensamiento, el humor que produce la reflexión, ese es el humor que nos interesa, no el humor, digamos, al servicio del mejoramiento de la imagen de políticos que tienen nula aceptación y nula credibilidad popular. La última reflexión, estimado Orlando. Estamos con el jefe, así que no podemos cerrar. Nada, aquí nos vamos de largo, vamos a abrir el espacio de Pichincha Rima. A ver, yo creo que es muy importante este debate, esta reflexión de lo que veo de los mensajes que están en redes sociales a propósito de este programa, que gracias a Isabel ha levantado la sintonía impresionantemente, así que le vamos Isabel, a invitar más seguido. Bienvenida cada vez que puedas a esto. Es un placer. A ver, yo creo que es muy importante desarrollar este tipo de reflexiones. Hay que invitar a los propios actores a que reflexionen sobre su trabajo. A estos cómicos hay que decirles que efectivamente procesen sus propios procesos, valga la redundancia, sus propios procesos cognitivos, editoriales, hasta donde ellos son conscientes del impacto que tiene una cosa a la otra. Yo, no, por ejemplo, no le invitaría al editor general del Extra a que nos pida un procesamiento sobre lo que significa Crónica Roja, porque evidentemente ya ahí hay una cabeza destrozada prácticamente por eso. Pero sí creo que hay otras personas que tienen la capacidad de autocriticarse. Me parece que, por ejemplo, en su momento no estaría mal invitar a un tal Bonil para que diga efectivamente hasta dónde él considera que ciertas caricaturas ofenden a la dignidad humana y se arrepiente, porque viendo en el programa de Los Ingobernables no se arrepiente de nada.
Yo creo que sí es necesario a veces corregir, uno se equivoca también. Y por otro lado, me parece que sí estoy de acuerdo que hay que resignificar el concepto de medios de comunicación, hay que plantearse otras cosas también importantes ahí para entender lo que estamos haciendo. Y también, obviamente, ser autocríticos con nuestro trabajo. Tú tienes que ser autocrítica con tu trabajo, Morocha. Claro. En estos casos hay que estarse pensando todos los días. Isabel sabe que en la academia hay que autocriticarse hasta dónde estamos contribuyendo con el debate público a partir de investigaciones reales y no de percepciones solamente de lo que pasa en la realidad. Nos falta mucha materia prima para entender esto. Así que gracias por la invitación, gracias por obligarnos a hablar y por supuesto estamos pendientes de que en los próximos días no aparezcan más barbaridades de esa en la escena mediática. Ojalá no. Estaremos pendientes para hacer la tarea y revisar esos programas que nos toca ver de todas maneras. Muchísimas gracias, Isabel Ramos. Gracias. Orlando Pérez, gracias por estar aquí con nosotros. Nos queda un montón de tela que cortar. Seguiremos viendo, como dice Orlando, qué pasa en la escena tanto de los medios de comunicación, digitales y tradicionales, en esta carrera política que ya se nos viene. Como siempre, recordarles que el voto no es solamente el papelito que usted necesita para hacer los trámites, es su responsabilidad con su futuro, con el de su familia y con el de su país. Así que a reflexionar nuestro voto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a los dos. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé Coronel La Marocha. Hasta mañana.